que queremos trabajar hoy, estuve buscando y encontré en este libro una cosa que me llamó la atención, pues la voy a leer. El matemático norteamericano Edward Kastner pidió en una ocasión a su sobrino de 9 años que inventara un nombre para un número muy grande. 10 elevado a 100. Un 1 seguido por 100 ceros. El niño le llamó un bubón. De cada uno de nosotros. Pero para las potencias de 10, pues hay muchas otras potencias, ¿verdad? Podemos trabajar con cualquier número y estudiar cosas sobre qué pasa con ese número cuando calculamos potencias con él, ¿vale? Y hoy, en lugar de trabajar con el 10, que lo conocéis bastante bien ya por las cosas que habéis ido haciendo, vamos a trabajar con el número 7. Me interesaría mucho que pensarais sobre las potencias de 7. Vamos a trabajar en grupos. ¿Ha discutido entre vosotros? No, pero no caches. ¿Qué vos dices no caches? Que es más sagrado el número. ¿Que no cabe? ¿Por qué? ¿Pero te has dado cuenta por algo o qué ha pasado? ¿Cómo sabes tú que te ha escondido algo? Sabemos que las terminaciones tienen 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3. Entonces terminan y así vamos haciendo hasta 69 y así sabemos cuánto terminar. Claro, sí, claro, pero tú empiezas jugando 69. Comptes desde la primera hasta la que fa 10, ¿vale? I esa sèrie van grupos de 10? De 1. De 1 en 1 van les finals? ¿Qué van? De quant en quant van? Primera de 2. De 4 en 4?
4? ¿O de 2 en 1? Primero de 2, después va de 3. No. Mira, 1, 2, 3 y 4. 4, 1, 2, 3 y 4. Sí, els 3, esteu d'acord amb això? Van de 4 en 4. Entonces, què ens interessa? Comptar de 10 en 10? De 4 en 4. Pues, no ho sé, proveu-ho, perquè potser no vos dic el mateix. Però nosaltres diguem que el número que fa 10, Sí, la potència, sí. acaba en 7. Sí. El que fa 10 en 9. Entonces, se multiplica pixa per 7, sería 70. Y en 70 también saldría 9, entonces a 70 le quitas una que quedan 69 y le quitas una después que quedan 7. Perfecte, jo ho entenc. Esteu segurs de que comptant de 10 en 10 se va mantindre el mateix ordre? También puede ser, pero lo podemos hacer de otra manera. Pues a lo mejor vale la pena, Vicente, que lo probéis de las dos maneras. Sí, està per grupos. Per grupos de quan? Què he fet? El de 7, a 5 o 7 van 4. I l'ha fet fins a acabar el 69 i l'ha comptant 4. De 4 en 4, no? I al final 69 m'eix. En 69, què passa? Que acaba el 7. Que seria el primer del grupo. Que, mira, així acaba el 7. Sí. Pues el 5 acaba el 7. Sí. Y después en el 9. Después que acaba ya en el 13, en el 17, en el 19 i en el 69 també. Molt bé. Hi hauria alguna manera rapideta de fer això? Que tu has fet comptant ahir per assegurar-ho? Los múltiplos del 3 són eso. Com sabeu que eixia de 7? Pues porque hemos dividido Què heu dividit? 70 entre 4. Pues dividim-lo a 3, a veure què passa. 69 entre 4 sale 17, 10 no. Luego, sí que es verdad lo que decís, ¿no? Sí, 17,95. ¿Qué es? ¿0,25 qué es? Mitja, un quart de dècima. Un quart. I ahí els grupos de quants són? De 4. Entonces, si mos ix de 7,25, un quart, què va voler significar ahí? El número 7. Que estem en quin? En el primer, en el segon, en el tercer o en el quart? En quin, Carmina? Primero. En el primer. I si gira i mig, En el segon. i si gira 0,75, en el tercer. I si gira un entero? En el Son cuarto quart. ya. En què acabaria, va? Però si és de veig, que anem a... No, però no ixe. En què acabaria... No sé calcular ara ni res. 7 elevat a 28. A 28. Aún en uno. No para salir un entero. En 1. Ella diu que en 1. Eva diu que en 1. 7 elevat a 28. En 1 també. Per què? Pues porque 24, 28 lo divides entre 4 y te sale 7. Entonces es entero. Pues te sale 1. ¿Estén de acuerdo? Pues ya está claro, ¿no? Y el 60 lo discutimos un poquitín. ¿Ves qué quieren decir? ¿Vosotros mismos? No decimos que acaban ¿Vosotros? En uno. Nosotros hemos sacado la última. Hombre. Es 0,707. Sí, Lo vamos a poner en este grupo, ¿no? Porque sería lo mismo que habéis hecho más. 0,7 también. 0,7. 3 grupos. Pues vamos a ver si están todos. 3, 4, 5 y 6 grupos. 1 en principio, si os parece cada grupo. Venga, Juan. Nosotros hemos dividido el 69 entre 4. Eran las 4 terminaciones que teníamos ahí. Luego ya se repetía. Hemos salido 17,25. Hemos retirado el 25 y lo hemos dejado al final. Espérate, a ver si te sigo. 69 dividido entre 4. entre 4.
¿Y os sale? 17,25. Hemos Retirado el 25. Y como el primer número acababa en 7, pues el 7, como han dicho que pusiéramos un 9, lo hemos puesto. Hemos multiplicado el 17 entre 4. 7 elevado a 10 tendría que terminar en 9 y le hemos añadido el 9. Luego después O sea que en la calculadora ya no cabía ese número. No, ya no cabía ese número. ¿Ya conocéis alguna manera de enteraros si cabe o no? Cuando ¿Por? Cuando pone la E. la E. Aparece la E y aparece algo más que nos indique más cosas o no. La coma o el punto ese, sí. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que faltan los cuadrados. Las cifras que faltan. Bueno, sí. No, en ese caso la coma aparece en el primer sitio. Entonces por eso Pilar dice que le sale el número, dímelo. 2, 8, 2, 4, 7, 5, luego Salía ahí un punto, tú le añades el 9. un 9. Muy bien. Luego 7 elevado a 10, Juan, primero no. Juan, espera que es que me interesa mucho porque va a decir una cosa que quiero que se la explique si es posible. Lo hemos multiplicado por 6, como era 69. Y vosotros creéis que eso es eso, ¿no? Y entonces lo que os sale aquí sería igual a eso, le sumaríais Luego le hemos sumado 9. 7 elevado a 9, muy bien, y tendríais 7 elevado a 69, ¿no? Juan dice que eso está mal. ¿Por qué? Dijo que lo que nos ha quitado antes era, tiene que hacer 7 elevado a 10 por 7 elevado a 10 por 7 elevado a 10 por 7 elevado a 10. No, otra forma más fácil sería 7 elevado a 10. Entonces saldría 7 elevado a 20. Más por 7 elevado a 20 sería 7 elevado a 40. Más 10 que tenían 50. Lo haces otra vez 7 elevado a 10, a 20 y son 70. Le quitas 1. Entonces y te dan 69. ¿Cómo lo harías? Multiplicando así, por ejemplo, 7 elevado a 10 por 2. ¿Cómo? Pues multiplicando, por ejemplo, si 7 elevado a 10, el número por m. Ah, por 7 elevado a 10 otra vez. Podeu dir-me maneres de calcular 7 elevat a 60? Por 7 elevado a 10. ¿Sabes? 7 elevado a 20. Y multiplicamos 3 veces el 7 elevado a 20. Y volvemos a multiplicar por 7 elevado a 20. No, también por 1. ¿Sabes? Si tengo que calcular algo. Y de una otra manera que no fuera Isa. La potencia que quede exponencial. Así lo sacaría, Juan. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Otra manera? Por 7 elevado a 25. Por 7 elevado a 16. Ah, 16. 16. Pero es para... No, 19. 9. Bueno, no hace falta más, ¿verdad? Sabríeu dir que acaba el 7 elevat a 69 sense calcular, no? También ir contando del 7 al 1, 69 veces. Entonces acaba en 07. Ir contando de cuánto en cuánto. De 4 en 4. ¿Y hasta dónde llegas contando de 4 en 4? Hasta el 69. Hasta el 69 y te da justo, ¿no? Ay, no, pero ya mismo que nosotros. Ella lo mismo que vosotros que habéis dividido. Ella dice que le da justo. ¿Habéis contado? Vosotras, ¿no? Y acaba en 69, acaba en 07. ¿Por qué acaba en 07? Hemos ido contando. Lo hemos contado del 7 al 1, hemos ido contando, ¿no? Hasta que nos llegamos a 69. El 7 al 1 vais contando de 4 en 4. Sí. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1, ¿no? Muy bien. ¿Y llegáis al 68. 68? Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa en el 68? Acaba en 01. Si fuera ese, sería el último, acabaría en 01, ¿no? El 69 es el primero. Muy bien. ¿Vosotras? Lo mismo. Muy bien. ¿Y vosotras?
que nos hemos dado cuenta que hay grupos que van de 4 en 4 Sí. y que terminan en 7, 9, 3 y 1. Y después hemos cogido, hemos dividido 69 entre 4 y nos ha salido 17,25. Lo habéis hecho con la calculadora, la de 17,25. Muy bien. Entonces nos hemos dado cuenta que si multiplicábamos 17 por 4 salía 68. Si hacemos 17 por 5 salía 5 por 4 salía 70. 17,5 por 4 salía 70. Y 17,75 por 4, 71. Entonces, si multiplicando por 17 es el primero del grupo, si sale 17,25 será el segundo y acabarán con el primero. No serían 17 grupos, porque son 4 números, entonces no podría ser el primer número. A ver.